En esta novela se mencionan los bandoleros. Es una característica también dentro de la novela de que no había colegios. O sea, en la novela no hay ningún atisbo de que la gente del campo se educara, ¿no? Pero sí es muy marcado la gente del pueblo y la gente del campo. Y entonces una de las cosas que me llamó la atención, hace 100 años, Ramón, si una persona del campo quería ir al colegio, o tenía que venirse al centro o se quedaba analfabeto. Habían escuelitas así como existieron hace unos cuantos años en la avenida Arenales, que funcionaba, de las hermanitas Galvez, que no eran escuelitas con valor oficial, pero que enseñaban. O también como la señora Margarita Santana de Navides, ¿no? Que ella tenía una escuelita en la calle Bolívar, que tampoco tenía valor oficial en ese momento. Existían, y también en el área rural existían. Por ejemplo, nos cuenta que en Guadalupe había el señor Mendoza, ¿no? El profesor Mendoza, que los instruía en las primeras letras. Claro, no existía una escuela con valor oficial o fiscalizada, como llamaban, no. Solo existía San Luis Gonzaga, que tenía pues primaria y tenía también secundaria. Y San Luis Gonzaga comienza a funcionar el año 1748, ¿no? Que fue, ¿cómo se llama?, fundada por los jesuitas. Y duró 19 años, porque cuando son expulsados queda libre, digamos, ¿cómo decirte?, la tarea de poder educar. Los mercedarios fundaron un colegio en San José en la misma estructura, pero duró poco tiempo porque la gente se comenzó a quejar porque no correspondía, digamos, a la educación que ellos querían. Hasta que se cerró, viene Bolívar el año 1825, se aloja por 5 días en la casa del marqués de Torre Hermosa, que es la casa de José Fermín Apesteguí y Ubago, ahí donde está pues donde está el Banco Continental, creo, Continental. Ahí esa era la casa del marqués de Torre Hermosa, José Fermín Apesteguí y Ubago. Ahí se alojó por 5 años. Dice la leyenda, por ejemplo, dice la tradición, que la dice el León de Vivero en la revista de San Jerónimo, manifiesta cómo apareció un niño encadenado, y que el general pregunta qué pasa con ese niño. No, es que ha robado unos mangos, y lo llama y le dice, lo manda que le quiten las cadenas, y le pide qué quería para recompensarle el dolor de haberlo tenido, y le dice: yo quiero una escuela para que puedan funcionar. Pues esa es la leyenda, eso es lo que cuenta, por ejemplo, sí, José León de Vivero. Sí, Ramón, en Arenales que Arden hay un hecho bien marcado y un cuento que es bien interesante, del hijo de un campesino que se va a estudiar a Lima, a San Marcos, ¿no? Y este señor campesino, se da cuenta de que su hijo ya es otro, ¿no?, al volver. Entonces, este cuento me llamó a preguntarme, esa Ica sin universidad, ¿no? Entonces, que a veces olvidamos que la Universidad Nacional, y esto es una cosa muy importante, que nosotros en Ica tenemos una Universidad Nacional. Creo que una gran cantidad de las personas que están aquí han alcanzado una profesión, han estudiado en una universidad pública. Y quería preguntarte, llevándote y tomando este cuento de Pineda, ¿cómo fue esa gestación de la universidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacía cuando un joven probablemente terminaba en el San Luis Gonzaga o terminaba en el San Vicente y quería seguir estudios superiores, como hace este chico, ¿no? Este chico termina en el San Luis Gonzaga y tiene que su papá al final vender hasta terrenos, pasar hambre para que él vaya a estudiar a San Marcos, ¿no? Pero también el cuento, Ramón, y acá te doy 2 preguntas, ¿no?, está relacionado también a la dirigencia campesina, donde Ica también es tú vas a dar la otra semana una conferencia muy importante sobre el 18 de febrero, pero quería hacerte estas 2 preguntas, ¿no? La universidad en Ica, ¿no?, ¿quiénes podían asistir? O, digamos, ¿cómo se gestó? Y la segunda pregunta, Ramón, ¿cómo fue el movimiento campesino de dirigentes, que también está reflejada en este cuento? Bueno, tú sabes que aquí se fundó la primera Federación Regional de Campesinos de Ica, el año 1922, que lo funda Juan Hipólito Pérez Oliveros, y que aquí también en el año 1923 se convocó y se formó la Confederación General de Trabajadores del Campo. ¿Ya? 1923 era la época de Leguía, ¿ya? Y también en ese mismo año se convocó a una reunión nacional
auspiciada por el gobierno de Leguía, que le decían el protector de los humildes, el protector de los campesinos, el padre de los campesinos, la nueva patria lo llamaban a Leguía, ¿no? También se formó. Yo recuerdo tener relatos, por ejemplo, de mi amigo que fundó la NEA, bueno, no recuerdo el nombre, Aucarica, bueno, era Aucará. Y él me decía de que su padre llevó por primera vez a un grupo de danzantes tijera y que bailaron en el Teatro Nacional. Se adelantó muchos años antes de lo que hizo Arguedas, ¿no? Porque Arguedas llevó al Coliseo, digamos, al Teatro Nacional. Pero al margen de eso, tú me preguntas qué hacía un muchacho que terminaba la secundaria para poder estudiar. Se iban a Trujillo, funcionaba o a Lima. Eran dos lugares en donde muchos de los profesionales surgidos corresponden a la Universidad de Trujillo, ¿no? Había universidad en el Cusco, había universidad en Ayacucho, antes que la clausuraran, había universidad en Trujillo, y en Lima y en Arequipa. Después no existían universidades, y es una realidad. Ahora, ¿cómo se gestó? Fue producto de la reunión de muchos personajes, de exalumnos, por ejemplo, de la nocturna, ¿no? Yo recuerdo haber tenido testimonios del señor Oliva, que había estudiado en la nocturna, uno de los Olivas, y que se reunieron en su casa para poder ver y convocar un cabildo abierto, ¿no? Enamoraron a quien, en el sentido, entusiasmaron al director de San Luis Gonzaga, que en ese tiempo era un cusqueño, autor de varios libros, y él gestionó y donó 60.000 soles de la época, producto de las fincas, de las tierras que tenía, ¿cómo se llama? El Colegio San Luis Gonzaga. Donó como un fondo para que sirviera para poder convocar y organizar por primera vez la universidad. Se forma en cabildo abierto. Esa acta, tengo una copia de esa acta que la conseguí, y comienza a funcionar, pero había limitaciones económicas, entonces se fijó un precio para que pudieran pagar mensualmente iban a pagar, y el ingreso era absolutamente libre, no había ingreso en ese momento. Y el primer rector de la universidad fue Carlos, ¿recuerdas? Carlos Gamarra Hernández. Carlos Gamarra Hernández, amigo íntimo con Abraham Valdelomar, y que lo acompañó en esa reunión que tuvieron en Ayacucho, y que murió en sus manos. Yo recuerdo haber leído en los testimonios de uno de los libros, El Conde Plebeyo, el libro de este chinchano Miguel del Priego, en donde él manifiesta que lo tenía en sus brazos, ¿no? Murió en una agonía, viéndose quebrado la columna en 3 partes, y dice que llamó cuando: mamita, me muero, mamita, ven. Con esas palabras muere a la 1:30 de la tarde Abraham Valdelomar en Ayacucho. Él contaba esa situación. Gamarra Hernández tuvo poco tiempo como catedrático, lo cambiaron, se estabilizó la economía de la universidad, y ahí comenzaron los problemas, ¿no? Una cúpula agarró el control de la universidad, como ocurre casi siempre, y lo utilizó para provecho de su gente y personal. Bueno, al margen de eso, pero de todas maneras provocó el desarrollo de Ica, ¿no? 2 puntos fuertes para el desarrollo de Ica: la inundación de Ica el año 1963, cuando se crea la CRIDI y comienza a expansionarse en construcciones la ciudad de Ica, y también la universidad. Vienen estudiantes de todas partes del Perú, todas partes. Eso dinamiza la economía, porque los estudiantes necesitaban habitaciones, necesitaban alimentación, necesitaban una serie de situaciones, y se dinamizó la economía. 2 puntos bastante importantes en donde se desarrolla la ciudad de Ica. Ramón, tanto María Martínez y su hijo, que es bien interesante, ¿no? Porque en la literatura peruana, digamos, y cuando se habla de la costa de Ica y se habla de las comunidades negras, es Antonio Álvarez Ronceros y Gregorio Martínez, ¿no? Que incluso el negro que propone Gregorio Martínez es un negro quecholante, que va a la sierra, ¿no? Y en el caso de Antonio Gálvez es un negro jocoso, ¿no? De la costa.
Pero ¿qué pasaron con los negros que llegaron a Pisco, que llegaron a Ica? Y dentro de la obra tanto de Gustavo Pineda como de María Martínez están también las comunidades negras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Oro en Polvo, hay una mujer que es asesinada por unos linderos, por unos límites de la chacra, ¿no? Y en el caso de Gustavo Pineda, sus personajes están más ligados a la delincuencia. Entonces yo quería preguntarte, Ramón, ¿cuáles fueron las comunidades negras, las primeras comunidades, ¿no?, de afrodescendientes, dónde estuvieron que llegaron a Ica? Por lo general se manifiesta que en los molinos, pero ahora no queda rasgo de una comunidad. Inclusive hay una zona que le llaman el Malambo. Inclusive tu abuelita fue negra, ¿no? Como mi abuelita también fue negra. Entonces somos productos de esa conjunción de entidades o de razas, ¿no? Pero otra cosa, mira César, los negros que venían acá eran, por lo general, los traían de la zona de Colombia, del Chocó. Del Chocó es una parte de una provincia en donde el 92% de habitantes son negros. El Chocó, y es verdad, no estoy tomando una frase en falso, un conocimiento en falso. El 82% son negros en esa zona, y de ahí traían a los negros, ¿no? Es por eso que en una ocasión, por ejemplo, en la zona de Ingenio, de la banda, casi todos proceden, digamos, han sido traídos al Chocó. La Mamalá Tomasita Alcalá, una de las mujeres afrodescendientes más importantes que hemos tenido, fue del Chocó, ella y su hermano. Y aquí, ¿dónde se concentraron? Una parte en Los Molinos, pero han desaparecido. Donde están actualmente es en la zona de Cañete y en la zona de Chincha. En la zona de Chincha están pues en San José, San Regis, el Guayabo, San Luis. Ahí están ubicadas la Gran Mancha del Carmen, la Gran Mancha, digamos, de entidades negras, ¿no? Entidades negras. Y en Cañete, pues ni hablar en la llamada de la Quebrada, ¿no? En donde comen gato, ¿eh? No, me hicieron comer gato en una oportunidad. Pero ¿y en Ica, Ramón? En Ica. Mira, te hablo de la zona. La mancha negra que decían que existía fue en la zona de Los Molinos, en el Malambo. Ahora, ¿dónde están ubicadas, por ejemplo, en la ciudad? Por lo general ha sido, por ejemplo, en la zona de los extramuros. En la calle Paita había una gran mancha de negros, inclusive en la calle La Mar, y lo cuenta Víctor Pacheco Cabezudo. En una de sus estampas iqueñas habla del Malambo. La segunda cuadra de la calle, tercera cuadra de la calle La Mar le llamaban el Malambo. ¿Por qué? Porque ahí vivían gran parte de hermosas damas y eran morenas, de buen ver, decían, de buen ver. En esa zona, por eso le pusieron calle del Malambo, había muchas damas cruzaditas muy hermosas y que se prestaban para cualquier situación. Eso lo dice el maestro Víctor Pacheco Cabezudo, y hay una estampa sobre ese tema. Ahora, ¿qué otra parte en la ciudad? No conozco. Bien, Ramón. Si hubieran algunas preguntas, si tuvieran, por favor, encantado de responderlas. Sí. Muy buenas noches, ya son más de las 6. Primeramente felicitar al escritor iqueño César Panduro por la presentación de esta hermosa obra, Oro en Polvo. Mi pregunta sería, ¿a qué se refiere cuando dice oro en polvo? ¿A la arena o en realidad al oro? Y otra cosa, ¿dónde nació la autora? Es importante saber. Gracias. Bueno, buena pregunta, porque yo creo que ella va jugando con la idea también de la arena, que usted la ha captado muy bien, pero también hay un sentido de avaricia, porque uno de los personajes tiene oro y no lo va a gastar. Es más, es un hombre que solo come papas, tiene un montón de plata, pero no la va a gastar, ¿no? Entonces solo la va a gastar el día que se convence cuando ve la muerte, ¿no? Pero también hay una sugerencia de que el oro en polvo es la arena de la agricultura, ¿no? La riqueza que dan estos valles. Entonces ahí ella, digamos, María Pomposa va jugando. Pero
El valor, creo, de Oro en Polvo, más que la trama en sí misma, son las descripciones del paisaje de Ica, de los atardeceres, del sentido del tablazo. Y yo creo que ese es un inmenso valor. Ahí la gana, digamos, la poeta que fue. Y es bien interesante, ¿no? Porque también uno puede ver los niveles de pobreza que había. O sea, a pesar de la exuberancia, la riqueza del campo, uno puede ver también la orfandad en la que viven muchos niños, ¿no? Ya en esa época había mucha hambre. Entonces eso también me llamó la atención, ¿no? No sé si ella haga una crítica directa desde el punto de vista, digamos, de su tiempo, pero la pobreza que ella muestra en el campo es bien dura, ¿no? Estos niños que están, ¿cómo se llama?, padeciendo hambruna, ¿no? Que están comiendo a veces lo que pueden robar de otras chacras y eso origina conflictos, ¿no? Una mujer que va a ser abandonada por su marido, que se va a meter con otra mujer. Entonces, son situaciones humanas, pero también situaciones muy, muy fuertes que tienen que ver con la muestra de la precariedad y de la miseria en la que vive ya la gente en esa época, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de Gustavo Pineda, muestra distintas facetas, ¿no? Porque no es un libro que solo transcurre en Ica. Y esa probablemente sea su gran valor, porque él describe parte de la sierra. Hay un cuento sobre los bandoleros que ocurre en Ayacucho. Hay bastantes palabras en quechua. Y yo creo que eso es muy valioso en estas... Además, yo creo que es un caso bien raro, ¿no? No sé en otros lados. Los hijos de Ricardo Palma sí escribieron, ¿no? Estuvo Clemente, Angelina escribieron, pero creo que en Ica Ramón son los únicos madre e hijo que tenemos que escriben, no, Yané Velázquez y Mabel Ibá también, pero claro, no, eso más reciente, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Nació en Ica? Ella nació en Ica, sí, ella es de Ica, ambos son de Ica. Claro, sino que se fueron ya, eso me contaba José Miguel, se fueron a Lima, ¿no? Y bueno, ellos tuvieron acceso a intelectuales de gran valor de su tiempo. Yo también quiero, no sé, creo que estaba por aquí, agradecer el gran trabajo de las portadas de Lucía Quispe. Ella es una artista iqueña y un fuerte aplauso. Lucía, así como en su momento Víctor Pacheco le dio un modo a las carátulas de Ica, Lucía no solamente ha hecho carátulas para gente de Ica, también es requerida por editoriales, ¿cómo se llama?, de Lima. Sus trabajos son muy, muy bien representados y yo creo que es una gran artista que tenemos en Ica. Y miren ustedes, ¿no? Una gran portada. Y bueno, muchas gracias y que viva la literatura de Ica. Las personas que quieran el libro, cada uno está a 30 soles. Muchas gracias.